Bienvenidas a un nuevo capítulo de Talento Humano y Clima Organizacional. Quería aprovechar y compartir con ustedes y hacer como un balance hasta acá de cómo les ha parecido el contenido, si han aprendido cosas, qué ha pasado, para que me cuenten ustedes un poquito y hagan esa retroalimentación. Profe, Señora. sinceramente yo no sabía cuando yo entré a hacer el diplomado, yo no sabía qué era exactamente el clima organizacional, pero pues yo sí creo que, base en mi experiencia, pues lo del trabajo y eso ya me identifiqué que era clima organizacional. Entonces yo creo que sí fue muy importante, pues cuando yo tenía los trabajos pues no sabía exactamente qué era, pero pues sí, me parece un tema muy importante, profe, y he aprendido mucho, la verdad. Qué dicha, me alegra, me alegra. Diana, ¿qué Sí, opinas? ¿Qué profe. dices? Gracias, Viviana, por tu opinión. Sí, profe, yo tampoco sabía del tema y también lo busqué por internet de clima organizacional, pero pues no lo entendí muy bien. Y me parece que los temas son muy buenos también para cuando uno ya entra en la parte laboral y tener un poco más de conocimiento y profundización sobre los temas, me parece muy bueno, profe. Ok, me alegra, me alegra. Tati y Jennifer. Profe, pues por mi parte, yo sí tenía conocimiento y tenía el tema claro, por lo que en algún momento les comenté el tema en mi oficina y pues se trata o se aborda mucho ese tema, pero digamos que había muchas cosas que no conocía, muchos ámbitos o palabras o términos que no sabía o muchas formas de explotar ese talento humano que todos tenemos o de manejar ciertas situaciones. Y digamos que para mí, dentro de mi carrera, dentro de mi área personal, área laboral, ha sido de enriquecimiento completamente. Yo creo que salgo feliz del diplomado porque pues dentro de mi proyecto de vida está pasar a otro cargo en la oficina donde voy a tener que manejar personal y pues siento que esto aporta muchísimo a lo que quiero lograr. Ay, qué dicha. Me siento feliz de que digas eso. Y Me profe, ante todo siento. agradecerte porque ha sido chévere, no han sido esas clases aburridas ahí que uno, ay, qué mamera, sino que han sido chéveres. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo y es como una clase a la que uno viene pues de buen genio, abierto, dispuesto a la situación. Qué bueno, qué dicha, qué dicha. Gracias, gracias por las bonitas palabras. Jennifer. Sí, profe, pues la verdad, aparte de lo que ya han dicho mis compañeras, sí, bastante enriquecedor. Pues digamos que lo que dice Tatiana, digamos que por el ámbito laboral en el que nosotros como que nos movemos, es muy común de pronto tratar personas, ya sea cliente interno o cliente externo, entonces es muy común de pronto no tener un contacto con alguien más, pero pues ya digamos que teniendo un conocimiento más a fondo, sabiendo de pronto de qué estamos hablando, cómo lo podemos hablar, eh, y bueno, lo que dice Tatiana, explotarlo al 100% pues porque finalmente esto es como un valor agregado a la carrera, ¿no? Y va muy de la mano a lo que estudiamos. Yo también, pues obviamente anhelo poder quedarme en la empresa en la que estoy trabajando, y a pesar de que el cargo que ahorita estoy desempeñando es como analista financiera, sí me gustaría poder desempeñar el tema del talento humano, porque sí me parece muy bonito y muy chévere poder trabajar y poder tratar con las personas. Qué maravilla, qué bueno. Bueno, me alegra que la experiencia haya sido hasta ahora positiva, que tengan, digamos, como muchas herramientas para poder luego, digamos, aplicar en sus trabajos, cuando ustedes decidan hacer un emprendimiento, entender el valor de las personas dentro de la organización, que hay que revisar para ser lo suficientemente, digamos, productivos y rendidores
dentro de las empresas, y qué tan bueno que podamos, digamos, como corregir muchísimas cosas que nos ayuden a finalmente, digamos, ser mejores personas y hacer que nuestras empresas tengan un mejor desempeño. Por acá me encontré, les voy a compartir al grupo ahora, dice elempleo.com hace una semana y pregunta, ¿aplicas a muchas ofertas pero no recibes llamados? Tenemos estos consejos que, bueno, que tú necesitas. Entonces, primero, no escribas de más, seguir la fórmula SSC. Simpleza, sencillez y claridad es lo ideal. Se está refiriendo a hojas de vida, ¿no? 2, tu perfil debe contener habilidades, experiencias y competencias básicas. 3, en experiencia resalta los logros y los objetivos, no solo las tareas. Entonces, pienso yo que esto es algo que a ustedes les va a llamar la atención porque está en la vía de lo que nosotros definimos que es fundamental para, para las hojas de vida. Y es que aquí todos los temas van encadenados los unos con los otros y pues bueno, poco a poco vamos llegando a nuestro tema final, que es el de la evaluación de desempeño. Pero lógico, antes de la evaluación de desempeño tenemos que pasar por la estructura organizacional, que sería como complemento del tema de hoy. Pero antes de empezar a contarles pues todas estas historias de empresa, pues quería preguntarles cómo se sienten. Están llegando otros invitados aquí a esta clase, están Sandra, Natalia y Julián. Para los tres, bienvenidos. Les estaba preguntando a las compañeras cómo se han sentido en este diplomado, con el contenido, si han aprendido cosas, cómo se sienten frente a esta experiencia de... Hola, Natalia. Buenas noches. Es que está escribiendo por el chat. Entonces, ¿cómo se sienten frente a esta experiencia que ya hoy es nuestra sesión número 13? Entonces, no sé, Sandra, ¿quiere comentar algo? Hola, profe, qué pena, estoy en la calle. ¿Me escucha? Tranquila. Sí, sí, señora, de que no corras peligro. Bueno, cuenta. Listo, profe. Bueno, la experiencia ha sido pues buena en mi caso. Por ejemplo, algo que, bueno, no le he enviado la hoja de vida, profe, pero algo que me ayudó fue a eso precisamente. Yo creo que yo llevaba con mi hoja de vida así sin modificar desde que la creé la primera vez, que fue hace más o menos 6 años. Y de hecho me la ayudaron a crear, mi primo me ayudó a crearla y desde entonces nunca me han puesto como a poner cuidado al perfil y demás o modificarle cosas. Sí. Entonces, gracias a este diplomado y a sus enseñanzas, pues he podido mejorar ese aspecto de la hoja de vida, que me parece muy bueno. Ah, bueno, qué dicha. Bueno, ten mucho cuidado ahí cuando vayas por la calle. Vale, sí, señora. Ok, Natalia, ¿puedes hablar? ¿Puedes activar el micrófono? Sí. Gracias por tus palabras, Sandra. Hola, profe, buenas noches. ¿Sí Hola. se escucha? Sí, sí, te escuchamos bien, fuerte y claro. Es que lo que Sí, pasa Natalia, es te que, escuchamos. sí, es que aquí cuando llueve se suele ir el internet, entonces se escucha muy intermitente. Pero lo tenemos súper bien, muy bien. Sí, sí, señora, más o menos. Se escucha un poquito entrecortado. Ah, ok. Entonces, ¿cómo pues has estado relativamente corto tiempo con nosotros? Quisiera saber cómo te sientes con estas clases y este contenido y este tema de talento humano y clima organizacional. Pues digamos, sí, profe, lo que tú dices, y pues veo que han tocado un tema importante que es, digamos, el de la hoja de vida, que ese es como el perfil, el primer perfil que viene en una empresa de uno. Sí, sí, señora. Eso es como lo que he visto que han manejado mucho, digamos, lo de la hoja de vida, como, o sea, qué experiencia se debe tener, cuál no, pues porque de acuerdo al perfil que ellos vean, pues así es como eligen la hoja de vida de uno. Entonces creo que sí es buena la clase. Ok,
Bueno, te agradezco mucho. Julián dice, profe, por favor, ¿me puede dar 10 minutos para volver a entrar? Entonces creo que está ausente o algo así. ¿Sí me lo confirmas? Sí, mírenlo, se salió. Muy bien. Bueno, entonces mientras llega Julián, y también si alguien sabe de David, me gustaría saber qué pasó con David, porque pues simplemente se salió del grupo y no sé cuál sería la razón. Entonces, por favor, me confirman que estén viendo, digamos, mi presentación de PowerPoint. Me avisen cuando ya esté cargando. ¿Ya lo ven? Ya, profe. Bueno, muy bien. Entonces, no pareciera que tuviera mucha importancia el organigrama de una compañía, pero en realidad sí lo es. ¿Y por qué? Pues porque nosotros podemos hacer una lectura de lo que es la empresa a partir de esa estructura que vamos viendo por departamentos, por niveles. Las empresas, por ejemplo, muy grandes, pues son tantas las personas que están vinculadas a la compañía que a veces toca hacer un organigrama general para presentar una estructura de carácter general y luego ir abriendo por segmentos. ¿Pero qué es un organigrama? Es una representación gráfica de una estructura administrativa. Y ahí aparecen obviamente los jefes de departamento, los empleados y todos los niveles que interactúan dentro de la organización. ¿Por qué es útil? Para la persona que llega a la organización y conocer el organigrama, pues de una vez se va dando cuenta dónde está ubicado, quiénes son las otras personas, qué nivel o qué jerarquía tienen estas personas, qué nivel de responsabilidad tienen. Pero es muy importante ver el dinamismo de la organización a partir de lo que está dentro de ella. De hecho, nosotros los comunicadores, yo les decía que nosotros podemos medir la comunicación y utilizamos un elemento de medición que se llama el mapa de procesos y podemos medir que también se comunica un jefe con sus subalternos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, encadenando este organigrama de un nivel al otro, podemos darle un valor de ponderación y podemos decir, siento que entre el CEO de la compañía, que también debe ser evaluado, y el vicepresidente financiero, pues de pronto el CEO de compañía dice, yo puedo calificar a nivel de comunicación con un 4, siendo 1 una menor calificación y 5 la óptima calificación, la manera como se comunica el vicepresidente financiero conmigo, la efectividad de esa comunicación. Y al revés, yo puedo medir específicamente qué tan clara es todo ese proceso de comunicación y toda esa fuente de información que se recibe de las altas esferas hasta llegar a los niveles más bajos. Se ha comprobado que a nivel de comunicación fluye más la comunicación de abajo hacia arriba que la comunicación de arriba hacia abajo. Puede ser que a nivel directivo, puede ser que a nivel, digamos, de personas que tienen poder dentro de la organización, hay menos esfuerzo en querer comunicar qué es lo que está pasando. Realmente el enriquecimiento, para lo que sirve la comunicación de arriba hacia abajo, es para hacer fluir información, determinar cuál es la política, cuáles son las decisiones de la alta gerencia y qué está ocurriendo, digamos, con una información pertinente para poder desarrollar el cargo. Pero si hay una información que realmente le sirve a la organización para crecer, es la información que va de abajo hacia arriba, o sea, la ascendente. ¿Y por qué es importante esa comunicación ascendente? Porque el que vive y siente el puesto de trabajo es el que realmente conoce de los errores que se están cometiendo, de la duplicidad de las funciones, de la cantidad de cosas que no hacemos bien, de la cantidad de cosas que los jefes ignoran que pasa en los distintos niveles de la organización y que si nosotros hiciéramos uso de esa información, podríamos lograr que las empresas corrigieran una gran cantidad de errores. Los organigramas también nos sirven para ver qué tipo de
mandos hay, qué tipo de estructura hay. Por ejemplo, cuando uno quiere crecer dentro de una organización, pongamos que es una empresa de carácter familiar, se me ocurre en este momento ahorita cualquiera, Producto Ramo. Producto Ramo es una empresa de un señor, Rafael Molano, entre otras cosas, hace poquito falleció uno de los hijos, Mauricio Molano, y la empresa se llama así, Productos Ramo, porque era de Rafael Molano. Y en cada gerencia había un hijo o un yerno o una nuera, por lo tanto, los niveles directivos estaban ocupados. En una empresa de carácter familiar, ¿cuántas posibilidades tengo yo de crecer dentro de la organización y que yo llegue también a ocupar cargos de dirección? Muy pocas, porque normalmente las personas de la familia son las que ocupan esos cargos y entonces uno dice, si yo lo que quiero es crecer, si yo lo que quiero es obviamente aprender, pero que esta cantidad de cosas funcionen dentro de mi experiencia de vida y este nombre de compañía lo quiero tener allí, miremos si realmente se pueden lograr los objetivos o no. Por eso es que es importantísimo determinar esos objetivos en uno y en la empresa. ¿Qué tan interesada estará Ramo en vincular personas que lleguen a cargos de tomas de decisión? Ninguno interés tienen, porque tienen a toda la familia allí. Entonces, eso le pasa a muchas empresas. ¿Qué era Carvajal? Exactamente lo mismo, la familia Carvajal. Sí, a veces hay que pensar en organizaciones que son un poco complejas, son todas aquellas que tienen una familia funcionando dentro de la organización. A veces es muy bueno porque, por ejemplo, crecen y obviamente van a determinar cómo es digamos, las grandes oportunidades que se dan y cada quien cómo puede formar parte de la compañía y realmente los jefes llegan a un determinado tiempo donde ya le enseñaron a sus hijos el negocio y se van tranquilos. Por ejemplo, Baterías Mac es uno de esos casos, que es el caso de la familia Mejía en Cali. Entonces, ¿qué le pasó a ese señor? Ese señor con su hermano resolvió separarse. Él sabía muy bien lo que era la fabricación de baterías y resolvió abrir su propia compañía en Cali, aproximadamente, no sé, unos 35, 40 años. Él tuvo un gran, vamos a ver si de pronto puedo compartir ese video ahora y lo buscamos porque es una historia muy bonita, es una historia de lucha, es una historia de volver a esta empresa una empresa muy grande y de hacerle competencia a marcas importantes. Ustedes saben que, por ejemplo, Baterías Mac le hace competencia a Baterías Bosch y le hace competencia a Barta y le hace competencia a Duncan y hay una cantidad de marcas, pero a nivel de familia, la historia de familia es muy bonita. En Colombia, pues Colombia se caracteriza por ser un país donde las grandes empresas de Colombia han pertenecido a familias. Entonces, uno lo ve en el valle, entonces los que están en la parte azucarera, entonces son los Lloreda, son los fulano de tal, y así sucesivamente. En la costa ha pasado lo mismo, por ejemplo, los Char, que han sido políticos, también se han dedicado a ser empresas de comunicación, entonces ellos tienen, no solamente tienen Olímpica Estéreo, sino tenían los supermercados Olímpica y empezaron a crecer, pero entonces son realidades de Colombia donde ve uno que las empresas todas han tenido un origen familiar. Entonces uno tiene que mirar cómo están esas grandes empresas ahora y si hay posibilidad de llegar a cargos de dirección o no, siempre y cuando ese sea el objetivo que tienen las personas al entrar a la organización. Entonces, los organigramas para leerlos tienen dos elementos. Lo primero son las formas. Las formas son aquellas figuras de carácter geométrico que se encargan de representar las diversas unidades orgánicas dentro de la empresa. Entonces, yo puedo elegir si, por ejemplo, tengo formas cuadradas, si tengo formas rectangulares, si tengo cuadradas con puntas redondeadas, si voy a pintar los distintos niveles de la organización con círculos, con elipses. Lo que sí se necesita es tener una coherencia entre la figura que voy a utilizar. No puedo mezclar cuadrados con rectángulos, con círculos,
para determinar que este es el área operativa, este es el área comercial, y entonces al área operativa le doy el triángulo y a fulanos le doy el cuadrado. No, tenemos que elegir una misma figura que aparezca visualmente de manera muy agradable en el organigrama. La otra situación es la de las líneas. Las líneas representan las relaciones o las interrelaciones que se establecen entre cada una de esas unidades dentro de la organización. Entonces encontramos que hay líneas continuas y líneas discontinuas, líneas que pueden armar ángulos o pueden ser una línea directa donde se van uniendo dos, digamos, dos rectángulos, dos cuadrados, y pues obviamente ellas están interrelacionadas. ¿Cuándo se utiliza la línea punteada? O sea, la línea discontinua. ¿Ustedes conocen ese caso? Bueno, la línea, si no me lo contestaron, se los voy a complementar. La línea discontinua se hace a nivel de asesoría, es decir, la persona tiene y no tiene que ver con la organización. Por ejemplo, un asesor de carácter jurídico que permanentemente está dentro de la empresa, que no forme parte de la nómina de la compañía, estará al lado de su gerente o en la posición, digamos, que indique el organigrama, pero tendrá unido a todo el cuerpo del organigrama una línea discontinua. Entonces, esa línea discontinua es una línea de pespunte, una rayita así, una no, una rayita así, una rayita no, para mostrar que está dentro de la organización, que cumple la función de asesoría, pero no es dependiente de la nómina. Otro caso particular es el de la revisoría fiscal. Los revisores fiscales nunca pueden ser parte activa del organigrama de una empresa porque dejarían su papel de revisores fiscales. Por lo tanto, el revisor fiscal uno no lo puede poner dentro del paquete contable de la organización. No, él está para verificar si las normas contables se están aplicando de manera correcta, si los procedimientos y las políticas de carácter de manejo contable son verdaderamente las que se deben llevar dentro de la compañía, si el contador titular y los distintos contadores que tiene el departamento cumplen, por ejemplo, con todo el pago de impuestos, con todo el diligenciamiento de formatos, con la vinculación de las personas con carácter formal, con todo lo que implique pago de impuestos y vinculaciones específicas. Ahí realmente uno necesita que el revisor fiscal, que hace una función de revisoría específicamente de fiscalización, no se vea formando parte de la organización. Hay muchas empresas que incluyen al revisor fiscal como parte del departamento contable. Eso es un error muy grave. ¿Por qué es un error? Porque si él es arte y parte, no podría juzgar desde ningún punto de vista lo que pasa en el departamento contable. No tendría criterio. Por lo tanto, el revisor fiscal llega 2 veces a la semana o tal vez como lo plantee la compañía de acuerdo a sus necesidades, llega a verificar qué es lo que pasa y llega a pedir documentos y llega a esculcar los computadores y llega a hacer cruces de información dentro de toda la contabilidad de la organización. Lo mismo pasa desde el nivel de las distintas asesorías que guardarían una línea discontinua, pero cuando uno sí es arte y parte de una empresa, necesariamente el ser arte y parte está manejado con una línea continua y se establecen nexos y conexiones de cómo son esas vinculaciones con la empresa. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí vemos que aquí arriba tengo un gerente de proyectos. Estoy apenas mostrando como una especie de unidad, no estoy mostrando todo el organigrama. Estoy mostrando, por ejemplo, una gerencia de proyectos aquí arriba que tiene 3 personas bajo su cargo que son gerentes específicos. Entonces aquí tengo un gerente técnico de software, aquí tengo un gerente de hardware y aquí tengo un especialista en marketing y ventas. Como ustedes ven, entonces, si estos 3 son iguales y guardan específicamente la misma importancia, tienen el mismo peso dentro de la organización y dependen del gran señor gerente de proyectos, todos estarán en el mismo nivel.
Entonces, esta persona tiene 3 a su cargo, este tiene 2 a su cargo y la señora de marketing no tiene ninguna persona a su cargo. Por lo general, todas estas pinturitas que uno hace cuando está dibujando el organigrama corresponden más a la estética que a cualquier otra cosa. Ahora, tiene que haber un equilibrio específico en lo que yo estoy presentando. En este caso, por ejemplo, se pone ligado a gerente técnico de software 3 personas, uno es creativo y diseñador, el otro es programador y el otro es un ingeniero de calidad, dependen de la gerencia técnica de software y entonces, aunque ellos estén escalonados, no quiere decir que no tengan el mismo rango. Tienen el mismo rango de importancia dentro de la organización, pero por cuestiones de diseño se dejaron en forma vertical. A veces los organigramas que son horizontales ocupan demasiado espacio, entonces hay que mirar a ver cuánta gente tengo que ubicar dentro de los organigramas y los voy organizando de forma tal que los organigramas nos queden bien dibujados, que sean gráficamente agradables a la vista de las personas, porque es que esto lo que demuestra es a una compañía. Acá en este caso tenemos 2 y aquí pues ya habíamos dicho que no hay ninguna. ¿Qué de particular tiene este brazo? Que es que aparecen las personas siendo cabeza de su área. Entonces, el gran gerente de proyectos aparece con foto y todos aparecen con foto. Esto ayuda internamente a que las personas reconozcan quiénes son las personas dentro de la organización. Es lógico entender que cuando en una organización hay algo así como unos 10.000 funcionarios, como le podría pasar a la policía, obviamente esto no aparece en esta condición. Aparece el gran organigrama general donde están las cabezas principales y cuando uno quiere ir a conocer un determinado departamento, se va a revisar el organigrama puntual de ese departamento. ¿Que puede tener foto? Sí puede tener foto. Ahora, los organigramas por lo general van incluidos en las páginas web de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el cliente externo, la persona que quiere saber de la organización y, por ejemplo, en casos particulares donde uno encuentra que las empresas entran en crisis reputacional, es muy importante tener una página web que tenga mucha información de la compañía. Y no es solamente pensar en que si el ciclo vertebral o coyuntural de esta compañía es la venta, por ejemplo, no debería estar esa página web única y exclusivamente mostrando la cara de la venta. No, hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día lo que tenemos que mostrar es la cara de la responsabilidad, porque lo que las personas buscan al entrar a una página es qué tan seria es la empresa. Y parte de esa seriedad es su organigrama y parte de esa seriedad son las personas que forman parte del talento humano que están dándole la cara a la opinión pública de lo que ellos son. De hecho, uno también deja en las páginas web los aciertos, las campañas que hace, las campañas de responsabilidad social empresarial, las tareas, por ejemplo, que desarrolla en pro de la sostenibilidad. Deja muchísima información que habla y dice de la compañía, porque ¿de qué nos sirve una página web que en un momento de crisis, por ejemplo, donde entremos en un problema de crisis reputacional, cuando los periodistas o las personas quieren saber las entidades de control, las distintas audiencias es que así como hablamos de cliente interno, cliente externo, y cliente intermedio, nosotros en comunicación lo llamamos audiencia. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando comunicarnos con las personas que están involucradas con las empresas. Entonces, hay distintos tipos de audiencias, audiencias externas, audiencias intermedias y audiencias internas. A las audiencias externas les interesa saber quiénes son los responsables de la operación. El otro día creo que les mencionaba el caso de Interbolsa, que no era muy chévere de pronto en una hoja de vida de un analista financiero o de un experto corredor. Digamos que su idea era formar parte de Interbolsa, pero cuando Interbolsa cae en estos problemas, pues ya no es chévere tener la hoja de vida con Interbolsa y uno ser parte del caos. Entonces, ¿qué hubiera pasado en esta empresa si la gente que es, digamos, ahorradora o que ha dejado los dineros a Interbolsa ve un organigrama con un nombre de personas
muy claro y este está a la cabeza de esto y este a la cabeza de este departamento, que sabe específicamente en cabeza de quién están sus problemas. Porque si lo recuerdan, lo leímos, el caso de Interbolsa fue que se puso a jugar con unas inversiones que no tenían una autorización específica para ser manejadas de esa manera. Entonces, ¿quién fue el responsable de eso? ¿Quién era el gran presidente? Entonces, cuando uno conoce quiénes son las personas de la organización, sabe quién también se desmonta por las orejas. Los grandes jefes a veces no dan la cara y le dejan a los mandos medios la responsabilidad de las crisis de reputación. Y eso no tiene que ser así. Las crisis reputacionales, por ejemplo, la crisis de Toyota, la crisis de hay muchas empresas que han tenido crisis en esta vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, Domino's Pizza ha tenido muchísimas crisis de carácter reputacional. Nestlé tuvo un problema muy grave porque se dedicó para poder sacar el aceite de palma para poder fabricar algunos chocolates, dentro de esos el Kit Kat. Empezó a hacer una gran cantidad de plantaciones de aceite de palma y lo que hizo fue al extraer el aceite para poder renovar las tierras y volver a sembrar la dichosa palma. En esas palmas vivían unos grandes conglomerados de orangutanes y estos orangutanes se quedaron sin dónde vivir gracias a la acción de Nestlé. Y no solamente era la acción de Nestlé, era la acción de muchas empresas que en la producción de chocolates se dedicaron a extinguir el hábitat de los orangutanes. Y esto pues es un crimen. Entonces, en algún momento, el movimiento Greenpeace se dedicó en Suiza a dañarle la vida a Nestlé y se le metía en las reuniones de convenciones anuales, le hizo una publicidad muy directa, una publicidad muy dura, unas formas de comunicación que tenían, digamos, mucho contacto con las personas, con los televidentes y con todo esto. ¿Y qué pasó? La gente dejó de consumir este tipo de productos y Nestlé tuvo que ponerle atención a los problemas de orden reputacional. Pero esos de orden reputacional, cuando aparecen esos problemas, es necesario revisar qué hay en páginas web y es muy sano que exista el organigrama para reconocer responsables. A veces el que, perdónenme la expresión, el que lleva el bulto es el que está abajo, el que tiene que aguantarse el contacto con el público y el que tiene que responder por una política tomada por una alta gerencia que no le sirve al suscriptor de un servicio o que no le sirve a la persona que de alguna manera está en contacto con el cliente externo, con la audiencia externa, y ese es el que se gana digamos, las bendiciones, ¿no? Los regaños. Todos los que han trabajado en call center lo saben, todos los que han trabajado haciendo, digamos, una venta y que de pronto se echan de para atrás y dejan engrampado a todo el mundo y de pronto no fue muy chévere reputacionalmente para la empresa meterse dentro de ese tipo de campañas. Eso obviamente lo vive y lo siente la persona que tiene contacto con el cliente, pero el que toma la decisión de verdad, que es el que está en una alta gerencia, se esconde. Como en muchas oportunidades, es muy importante ver quién está a la cabeza para ver cómo desde el liderazgo ha logrado organizar su empresa, y su empresa se puede leer muy clara a nivel de responsabilidad, a nivel de campañas con la opinión pública, a nivel de sostenibilidad, de responsabilidad de gestión, muchísimas cosas que hablan de la compañía dentro de contextos y dentro de su papel de crecimiento para una nación y para todo lo que ustedes quieran. Entonces, por eso es importante a veces que las fotos aparezcan, para identificar desde afuera con quién es que me tengo que comunicar, para identificar quién fue el que tomó la decisión, para saber qué tan sólida y tan seria es esa compañía. Hay personas que han tenido muchísima trayectoria y que, digamos, ayudan con su imagen a arreglar los problemas que puedan tener las empresas. Entonces, en estos organigramas nos vamos a encontrar estas figuras. Ya sabemos que son de carácter, digamos, a nivel de formas, en carácter geometrales, y tenemos también unas líneas que nos ayudan a comunicarnos y a unir a las distintas divisiones. Entonces,
A nivel de formas, las distintas y múltiples unidades orgánicas en una organización, las cuales se encuentran representadas en un organigrama, deben adoptar una misma figura. Es decir, si se utiliza rectángulo, necesariamente siempre se va a usar el rectángulo. O cualquier otra figura geométrica que ustedes crean que debe ser oportuna. Así como habíamos mencionado que una compañía debe tener misión, visión, valores, para nosotros los comunicadores, atributos de imagen, para las personas que trabajan en mercadeo, por ejemplo, importantísimo, para poder generar contenido en una red social, es necesario saber la compañía cómo quiere ser recordada y cuáles son esos atributos de imagen o cuáles son esos valores de compañía que son los que quiere proyectar. Así uno redacta los textos que van a hablar de la compañía. La publicidad se ancla sobre ese tipo de conceptos, pero también era necesario determinar, por ejemplo, políticas para establecer las líneas estratégicas de acción que va a seguir la compañía y cada una de las áreas desarrollar una estrategia específica que le permitan alcanzar los objetivos. En este orden de ideas es muy, pero muy importante también establecer este organigrama que nos va a hablar y nos va a mostrar gráficamente de qué compañía estamos hablando. Por lo tanto, el organigrama es pieza fundamental porque muestra la organización desde un nivel jerárquico. Entonces, aquí tenemos un primer ejercicio y creo, si me pueden observar la figura, me pueden decir qué ven, qué alcanzan a analizar de lo que hay acá. Se podría decir que es como de un tópico se subdivide dos cosas, ¿no? Ok. ¿Y notas alguna diferencia? Aquellos que tienen ojo, por ejemplo, en el tema del diseño y esto, ¿notan alguna diferencia entre el primer rectángulo y los dos que le siguen? Que el principal es más grueso. Es más grande, sí. Ajá. Es lícito dentro de las formas, utilizando, por ejemplo, el rectángulo en este caso, que las esquinas son completamente angulares, no tiene esquinas redondeadas. El que está arriba, que es el de mayor rango, puede tener un mayor tamaño, mientras que los que le siguen pueden también ayudar a definir que son niveles que dependen los unos de los otros y puede disminuir el tamaño del rectángulo. Entonces, gracias por la observación. Bueno, acá encontramos que, bueno, en el primero entonces veíamos que la orientación es de carácter vertical, o sea, va de arriba hacia abajo, pero también depende mucho del organigrama nuestro, ver cómo se ve más bonito, ¿sí? Entonces, aquí en este caso encontramos una anomalía en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, acá yo tengo este realmente es el jefe. En este caso no se preocuparon por poner, digamos, un rectángulo de esquinas redondeadas de tamaño distinto, sino que no, trataron de buscar, por ejemplo, que aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, y todos dependen de estos 4 subalternos. El error consiste en que esta línea de acá debe ir hasta esta misma distancia de acá. O sea, mientras más equilibrio logren en las figuras, más fácil el organigrama habla acerca de la estructura orgánica de compañía. Entonces, el error está aquí. Por lo tanto, pues para llamar su atención que debemos guardar una proporción entre todas las líneas y las distancias. Digamos que de aquí a acá simplemente está mostrando que estos 4 señores dependen de este y estos a su vez tienen a su cargo otras personas, ¿sí? Entonces hay que tratar de guardar proporción y que todo el mundo se vea en la misma condición. Acá entonces, ahora que vemos, analícenlo bien y me cuentan. ¿Qué estaríamos viendo? ¿Qué se les ocurre?
que creo que ese organigrama en esa forma, profe, es como que no hay un orden jerárquico específico, sino que todos trabajan como para creo que ese es un organigrama ambos, si no estoy mal. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar aquí? Gracias por tu participación. A veces nos ha dado por diseñar unos organigramas que son muy modernos, muy incluyentes. Y lo que quisieron mostrar es que esta dirección está en el corazón, ¿cierto? Pero entonces, como parte del corazón, obviamente los más cercanos a la dirección estarían en este primer anillo, ¿sí? Y luego estarían en un segundo anillo, pero a nivel de gráfica, por ejemplo, hay cosas que uno no entiende. Entonces, por ejemplo, la asamblea de socios, obviamente yo imagino que si aquí está la junta directiva y la asamblea de socios, que fíjense que está como unidad suelta, porque, digamos, de la asamblea de socios depende la junta directiva, ¿sí? Y la junta directiva, por lo general, tiene bajo sus alitas, como con los pollitos, a la dirección. Aquí en este caso, la filosofía general de forma de pintar, por ejemplo, el organigrama, no ayuda mucho a entender cómo funciona la cosa. Aquí la asamblea de socios es muy importante. Normalmente en todas las empresas, los socios y su junta directiva son los que son cabeza a nivel de dirección. Si fuera un organigrama diferente, un organigrama tradicional, estaría como una unidad aislada y estaría siendo, digamos, vigía de todos los procesos, pero nunca integrado al organigrama. Ahora, vaya uno a saber en esta empresa qué es lo que sienten y piensan. Pero, por ejemplo, ellos están como rueda suelta y no tienen ningún nexo con ninguno. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es que aquí hay un área de calidad y aquí hay un área de financiación, creo que es así. Ahora, hay desórdenes en el concepto porque miren que estas letras están mirando hacia el interior, lo mismo que junta directiva, lo mismo que acá área de programación y proyectos, y aquí comité de calidad, lo mismo que el asesor jurídico, y aquí le dan la espalda como si fuera, o sea, no entiendo por qué no siguieron la misma línea y entonces pintan las letras hacia afuera. Estas están hacia adentro, todas estas, y de aquí para acá todas estas están hacia afuera. Claro, hay una razón, pero es que la razón no justifica el hecho de presentar un organigrama así, y es que como yo estoy viendo de frente, acá yo tengo un ángulo de visión que está, digamos, como permitiéndome ver en primer plano lo que pasa de la mitad hacia abajo, y esto trataron de organizarlo, pero les quedó mal versus lo que están planteando acá, porque no se entiende la posición específica. Claro, si voltean este texto, les queda mirando hacia adentro y entonces no podríamos tener una facilidad de lectura. En fin, acá vemos que hay áreas que están conectadas, entonces esta parte, que es la parte de proyectos, está conectada, que es la azul, y está conectada con la dirección, no tiene nada que ver con la auditoría y con el comité de calidad, para absolutamente nada. La asamblea de socios y la junta directiva obviamente son islas completamente aisladas del funcionamiento, valga la redundancia. En este caso, por ejemplo, se nos fueron a 4 divisiones, pero se les saldría este último por acá, entonces definieron hacerlo parte de este que tiene 2. Pero entonces, claro, tuvieron que utilizar los colores para hacer una lectura distinta. Y aquí están las líneas, o sea, acá hay línea continua y estas son líneas discontinuas. ¿Quién está aquí? El revisor fiscal, y aquí está el asesor jurídico. En este caso también hay una auditoría interna de calidad y un comité de calidad que de alguna forma tienen una línea punteada con respecto a la dirección, lo que quiere decir que estos 4 son asesores de la dirección. Problemas varios en el organigrama, pero las empresas a veces quieren mostrar una cara diferente, pero esa cara diferente hay que plantearla con una lógica muy, pero muy clara.
Claro, dan una guía, entonces dicen, esta azul es el área de programas y proyectos, la línea morada, junta directiva, el grupo azul, el área financiera, el grupo amarillo, el área de calidad, el verde es el área de sistemas, el rosado, área administrativa, el azul oscuro, área de talento humano y gris, revisoría fiscal y asesor jurídico. ¿Cómo les parece? ¿Qué más otras cosas ven en esta locura de organigrama? No, pues que para mi gusto, yo nunca usaría un organigrama así. Me pierdo viendo solamente mucha cosa ahí comprimida como sin un orden jerárquico, la Exacto, verdad. no sabes quién es quién, ¿cierto? Es ahí lo Y que la uno a veces... interpretación, profe. Digamos, tú que estás en esa área y la conoces, pues lo interpretas fácilmente. Pero nosotros quedamos perdidos. Claro, exactamente. Y eso que aquí solamente están mostrando cabezas de departamento, porque aquí es área de sistemas, coordinador de sistemas, técnico de sistemas, área administrativa, coordinador administrativo y auxiliar administrativo, ¿cierto? Y aquí área de calidad, coordinador de calidad. Entonces se supone que los coordinadores van en esta línea. Coordinador de talento humano va acá, el área de talento humano y apoyo logístico. Pero, por ejemplo, la que se les descuadra porque tiene 4 niveles, entonces, ¿este dónde está? ¿Este no tiene iguales? Entonces, es ahí donde uno empieza a encontrar como los errores, ¿no? Listo, área financiera, la cabeza del área financiera. Coordinador, en la línea de los coordinadores, perfectos, aquí aparecen los coordinadores. Aquí, luego, el comité de apoyo, listo, los distintos comités. Y aquí dice... contador de apoyo. Entonces uno dice, uy, brutos, y entonces son 2 contadores de apoyo, estos no son iguales porque, bueno, en fin, merece la pena hacer el análisis y encontrar que hay muchísimos errores de lectura. Vamos a ver otra locurita. Esta locurita está dentro del plano educativo. Y esta es todavía más compleja porque, digamos, aquí hay un equipo directivo, ¿sí? Acá hay un consejo de la comunidad educativo pastoral, pero las figuras son todas circulares. Entonces, entre los círculos nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que ocurre. Digamos que abrazando al consejo, que es el eje central de todo este organigrama, entonces ellos definieron dejarle como en el logo de Google su parte de color. Entonces aquí tenemos la obra escolar, tenemos a los exalumnos, a la parroquia, a las familias animadoras y en este caso al movimiento juvenil salesiano. Aquí aparecen entonces los distintos grupos de, digamos, intervinientes en los procesos de este gran grupo que rodea a la pastoral, ¿sí? Entonces, aquí, el movimiento juvenil salesiano y aquí hacen un anillo y en este anillo está Valdocó y hay un movimiento explorador salesiano, el batallón y la escuadra. Bueno, ¿qué quiere decir el batallón y la escuadra? No tengo ni la más remota idea. Lo que sé es que son unidades que forman parte del movimiento juvenil salesiano, que obviamente aquí las familias son importantísimas, que la parroquia es fundamental y que los exalumnos, pues como se supone que esto es un ente educativo, pues tiene mucho que aportar los exalumnos. Y en la obra escolar, pues entonces hay un equipo de orientación que es satelital, pero ¿de quién depende el equipo de orientación? O sea, el equipo de orientación no depende de nadie, porque no tiene ninguna línea que lo conecte con el consejo de la comunidad educativo pastoral, mientras que la obra pastoral sí, y se sabe que la obra pastoral tiene una parte inicial, un primario, un secundario y un centro de formación profesional. Esta es como la parte, digamos, como de estructura de educación. Y lo que rodea todo esto se llama pastoral juvenil, lo mismo que el proyecto social. Entonces, son situaciones de orden filosófico que quisieron pintar acá como unas orejas con aretes. Yo cada vez que veo este organigrama, a mí me da dolor de cabeza porque yo digo, no entiendo nada.
No entiendo cómo, por ejemplo, si a mí me van a poner a decir cómo puedo, o sea, si me piden hacer una gestión donde haga una medición de comunicación, no puedo hacerlo. Pues no puedo hacerlo porque no es fácil. O sea, ¿cuál comunicación? Si aquí todas son unidades aisladas. Aquí lo único que es claro es que la obra escolar está ligada al consejo, los exalumnos, la parroquia, las familias y el movimiento juvenil salesiano. Listo, esto parece que reúne a un montón, no de gente. Pero ¿cómo voy a medir yo procesos de comunicación interna dentro de esto? Es más, es que no sé si son internos o externos, si hay asesorías, si qué hay. Entonces, ahí la cosa se complica y muchísimo. ¿Qué opinaron de ese anterior? Otra locura, me imagino. Sí, la verdad sí, profe. Bueno, aquí En vamos, señor. En el coso este pasado, ese círculo que era como un azul como, esa que dice equipo de orientación, ¿eso ahí cómo va conectado o a qué pertenece? No, es que no sé. O sea, para mí son todas ruedas locas, porque si le quisieron dar una imagen de circularidad, es decir, donde todos ponen, ¿sí? Cuando yo no pinto, digamos, algo que tenga un camino, o sea, un flujo directo hacia alguna parte, no estoy mostrando desde ningún punto de vista el nivel jerárquico. Aquí, o sea, todos mandan. Si el problema acá es que cada quien tiene sus propias iniciativas, pues digamos que el consejo de la comunidad educativo pastoral sería el que debería poner un poquito de orden en la gestión, ¿sí? Obviamente, mal hago en hablar, porque yo no conozco la organización, pero lo que me muestra el organigrama a mí es que cada quien gira en torno a su grupo y que todos forman parte de un proyecto, pero no hay organización, no hay claridad en la dirección, no hay claridad en absolutamente nada. Eso es lo que yo veo. Bueno, veamos el siguiente ejemplo, que es el de semana. Entonces está publicaciones semana. Esto ha cambiado un poquito, pero no lo quise quitar porque a mí me gusta, y me gusta por una razón. Me gusta porque, bueno, es un medio de comunicación. No me gusta desde el punto de vista que es una estructura demasiado plana. O sea, todos dependen de la junta directiva. ¿Sí? Todos dependen de la junta directiva. Ahí nadie hace juego con nadie. La gerencia general a la junta directiva y al presidente de publicaciones semana. Los directores de revista de una a la junta directiva. La gerencia de producción de una a la junta directiva. La gerencia comercial de una. La gerencia de circulación, la gerencia de nuevos medios, la gerencia de mercado, la gerencia jurídica, la gerencia financiera, el gerente general. Entonces yo me pregunto, el gerente general, ¿qué patacos hace allí? Fíjense que es muy clara esta ficha. Esta flecha que yo tengo acá, como junta directiva, influyendo sobre todos estos, omite y niega la gerencia general, que es la que tiene las ideas porque la pintaron con un bombillo. Entonces, ¿yo qué hago con todo esto acá si realmente todos reportan a junta directiva y no reportan a gerencia general? Además, gerencia general está en posición de asesoría por estar de forma lateral, pero en línea continua. O sea, pertenece a la organización, pero está en posición de asesoría, lo que quiere decir que no debería tener contacto con ninguna de estas personas. ¿Qué otra cosa sugiere este organigrama? Le quisieron dar casi la figura como del plano de Bogotá, no sé por qué. Y obviamente pues los colorcitos ayudan, ¿no? Los colores ayudan pues a identificar que hay distintas unidades. Pero organigrama loco, este. O sea, hay muchos organigramas loquitos. Muy bien. El tamaño o las dimensiones de las figuras que se representan en las unidades orgánicas son de suma importancia y en lo posible dichas figuras y de acuerdo al nivel jerárquico deben tener un tamaño específico.
Es decir, a mayor grado jerárquico en la organización, mayor dimensión tiene la figura, y a menor grado jerárquico, pues obviamente la figura será un poco más pequeña. Sin embargo, tengo la libertad de dejar todas las figuras en igual tamaño. Y también tengo la libertad de clasificar esas figuras en tamaño como hasta rango medio. Por ejemplo, puedo pintar presidente de compañía, puedo pintar un poquito más pequeñitos a los vicepresidentes de área. Puedo pintar en otro nivel un poquito más pequeñito el nivel que le sigue, y de la mitad para adelante puedo dejarlo con un mismo tamaño. Entonces, eso es cuestión de filosofía y es cuestión de diseño y de dibujo y de todo lo que ustedes quieran. El tamaño del texto se coloca dentro de cada unidad orgánica, no necesariamente disminuyendo la fuente. Entonces, yo puedo dejar la elección de un tamaño de fuente que sea regular para todo el mundo, que quepa dentro del cuadro pequeño o el rectángulo pequeño, como también dentro del rectángulo grande. Ahí sí es como a proporcionalidad, entonces tengo que identificar cuál es el punto de la letra de la fuente que a mí más me conviene para que esa figura quede bien. Parte de todo este organigrama es filosofía, pero que es una gran parte, pero también parte de esto es el diseño para que quede bonito frente a los ojos de las personas. Uno de los tópicos más estudiados a lo largo de las últimas 4 décadas por estudiosos de economía y dirección de empresas ha sido el de estructura de la organización, en su más amplia aceptación. Y a esto es a lo que se le denomina estructura organizativa. La estructura de dirección y estructura organizativa de la dirección, por ser un componente básico del sistema de dirección, requiere fundamentalmente de tomar atenta nota sobre la condición social de organización y otros factores que influyen en el funcionamiento, como es el tema de estrategia. Por lo tanto, mi organigrama debe reflejar, desde algún punto de vista, estrategias en la organización del talento humano. Puede, por ejemplo, no sé, pintar de manera diferente, cambiar y decir, el jefe más grande tiene el cuadro más chiquito y los más grandes, que son fundamentales porque vamos hacia la figura de la pirámide, son los que están en la escala, en la parte de abajo, qué sé yo. Todo depende de cómo la compañía defina qué es su nivel organizacional. Esto es una idea que traemos de los años 70 y 80, que sigue siendo importante para poder leer las organizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en esta empresa? Que nuestra empresa, ante todo, tenga una naturaleza de carácter colectivo y social, y que de alguna forma, entre todos, ayudemos a alcanzar un nivel de efectividad importante a partir de la interacción de la dirección de esa organización. Ahí léase gerentes de compañía, ahí léase, digamos, línea fundamental definitoria en todo lo que son las políticas. Entonces, importante el papel que ellos van desempeñando. Comprender y aprender esta idea es esencial para establecer una filosofía organizacional propia y los principios organizativos generales. Por eso es que necesitamos otro elemento que ya lo habíamos visto, y es que exista un manual de cargo y un manual de función, porque de proceso, cuando existe el manual de proceso y cuando existe el manual de función, yo tengo muy claro las personas que hacen, a quiénes reporta, cómo se ven dentro del organigrama, y ahí puedo leer muchísimo de la organización. Cuando las estructuras son planas, las que vienen provenientes, por ejemplo, de las familias, digamos, como que le dejan al papá toda la responsabilidad, pues es importante leer ese tipo de estructuras. Entonces, detenerme a mirar qué es el organigrama, quiénes están y cómo se pintan, es bien, bien interesante. ¿Preguntas ahí? No, señora. No, profe. Ok, bueno, entonces, obviamente ahora todo ese diseño de organización no solamente va enfocado a lo que es el dibujo propio de la empresa.
También es necesario determinar derechos, responsabilidades, identificar, por ejemplo, cuáles son las distintas áreas operativas, directivas, de información. Entonces, todo depende de nosotros, que eso que estamos mostrando a nuestro cliente externo, que es el organigrama. Yo creo que muchos en la vida se han dado cuenta que a veces uno está, por ejemplo, digamos que la empresa está viajando mucho, todas las personas de la empresa están viajando mucho y resolvieron hacer un contacto con Aviatur. Y al hacer el contacto con Aviatur, pues entonces determinaron que las personas iban a viajar permanentemente por Aviatur, pero que tenían que establecer un mecanismo y era que les permitieran pagar, por ejemplo, vencida la factura, no específicamente que tiquete expedido, tiquete pagado. Bien. Si yo quiero presentar papeles de mi compañía para lograr esto, ¿sí? A mí me piden los papeles y me piden el diseño de la organización en organigrama. ¿Qué finalidad tiene? Que nos expliquen gráficamente cómo es esa persona o esa empresa jurídica que va a trabajar con uno. Entonces, es muy importante tener muy claro que el organigrama va a reflejar lo que soy como compañía, va a reflejar lo que pienso, va a mostrar si es una compañía de apertura, va a mostrar si es una compañía que, digamos, es demasiado plana, que no tiene niveles, que no tiene crecimiento. Entonces, todo eso se ve a partir del organigrama. Muy bien. ¿Alguien tiene el micro abierto? Espere. Sí, profe, perdón, qué pena. Ay, qué pena, Tati. Bueno, muy bien. Se habla de estructura organizativa cuando podemos responder a las W en un ambiente corporativo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Quién lo hace? Eso es muy importante. Y obviamente estas preguntitas están detrás de los planes estratégicos, lo que quiere decir que las organizaciones y sus organigramas responden también a razón de ser de las compañías dentro de ellas mismas y proyectadas hacia sus clientes más importantes. Entonces, cuando a uno le piden el organigrama es porque quieren ver también qué tipo de compañía es uno y ver si realmente la estructura organizacional refleja lo que son. ¿Recuerdan que habíamos planteado objetivos de estructura? Pues justamente son esos. Son esos que alcanzamos a leer en ese frío organigrama que dice mucho de las empresas de acuerdo a los dibujos que han hecho. La estructura social es la de relación, la de colaboración, la de participación, la de información, la de talento humano, puede ser denominada estructura informativa. Esa es la que le da vida a las empresas. Esa es la que se cohesiona a partir de su clima organizacional. Esa es la que tiene sangre, vida y espíritu propio cuando cada uno aporta de sí para que esa compañía sea distinta, sea cálida, sea servicial, sea volcada hacia las personas, volcada hacia los resultados, pero trabajando con las personas. Entonces, eso se logra ver también de acuerdo a cómo uno vaya dibujando y cómo vaya presentando su organización. Los fines de las empresas no solo se definen como unidades económico-productivas, sino como organizaciones sociales y de pensamiento de organización. Eso es lo más importante. Cuando yo solamente tengo muñecos para que produzcan y que no me importa si te llamas Pedro o te llamas Juan, no me importa si eres azul, verde, gris, moreno, amarillo, con pecas, canoso, sin canas, eso realmente no cuenta. O sea, las finalidades de las empresas se ven reflejadas en sus estructuras, en la cantidad de departamentos. Por ejemplo, hoy en día, una compañía que tenga una unidad de responsabilidad social empresarial es mucho más sensible
a los procesos, digamos, de crecimiento, de fortalecimiento a nivel de país, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde tantas cosas que están como comprometidas no solamente con el medio ambiente, sino con las personas. Y eso se ve dentro de las organizaciones. Antes pintaban solamente gerencia general, gerentes no sé qué, y entonces este es contabilidad, administración, parte comercial y parte de producción o de servicio y de mantenimiento y pare de contar, o el área de diseño de software o no sé. Pero esos modelos de organización pintados en esas estructuras ya son muy fríos. Y entonces cuando uno dice, es que mire, yo realmente quiero poner un numeral como le pasó a Alpina. Yo les he hablado en muchas oportunidades de Alpina. Ese numeral de Alpina, por un mundo delicioso, ellos salieron con el mundo delicioso. ¿Y qué estaban haciendo? Tratando de captar distintas audiencias. ¿Por qué? Porque el producto había estado lejano a las distintas audiencias que podían estar en capacidad de consumir los productos de Alpina. Entonces se habían ubicado en un segmento donde la gente, pues si yo no tengo presupuesto para poder comprar un Alpinet o no me gustan los productos lácteos o a mí la leche me patea, entonces estaban completamente lejanos. Pero ellos internamente se fortalecieron con muchas cosas. Por ejemplo, metieron una patica en que todos los productores de fruta de alguna forma fueran exactamente los mismos y que no fuera directamente Alpina, sino que Alpina beneficiara a asociaciones de campesinos que produjeran la fruta con unos estándares importantes de calidad y en distintas zonas del país cercanas a las plantas que tienen para producir X o Y yogur o que digamos vienen los que tienen que ver con la fruta, por ejemplo, porque el queso no tiene que ver con la fruta, pero un yogur sí tiene que ver con la fruta, un alpinet sí tiene que ver con la fruta porque tiene una salsita, un alpinito para los niños tiene que ver con la fruta porque algo le ponen allí. Entre otras cosas, están manejando un principio de verdad y ese principio de verdad es que estructuran la compañía no a partir del lactosuero, sino de la leche real. Entonces tienen a los fruticultores por un lado y los fruticultores haciendo prácticas ideales de cultivo de fruta con unos estándares de calidad, como lo decía, que garantizan la cantidad de producción que las plantas necesitan para sus productos finales. Por otro lado, un tema de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiental cuando tienen todos los que les suministran el tema de la leche y ellos deben seguir unas determinadas prácticas para que los suelos, por ejemplo, no sean contaminantes y el hecho de que exista un hato, un número pues ahí de ganadería importante, que no estén dañando el terreno, que no estén dañando el suelo. Entonces, esas son otras filosofías distintas. Ahora, se metieron en una campaña y es que están sensibles. Ese cuento ya me lo han oído muchas veces, pero es un ejemplo maravilloso de mostrar lo que es la cultura organizacional y lo que es mostrar un diseño de organización a partir de sus filosofías, ¿no? Entonces, quieren unirse a la Agenda 2030, que es esa Agenda 2030, ese compromiso a nivel de ONU que tiene Colombia, y dice, me sumo porque soy además multinacional y en cada país donde estoy voy a tratar de eliminar el hambre y voy a tratar de que el producto llegue a mucha gente. Entonces, lo primero es que tenían que no engañar. Ustedes saben lo que es engañar al público cuando una mamá hace un esfuerzo o un padre de familia hace un esfuerzo por llevarle a su hijo algo que tenga un lácteo y le proporcionan un lactosuero que no le va a dar los nutrientes necesarios versus otro que sí produce una leche y que la procesa y que es necesaria para el crecimiento de los niños. Entonces, eso es de una gran responsabilidad. Entonces, no solamente es que toda la población tenga como tener más cercanía a la nutrición, sino que están ayudando con el manejo del medio ambiente desde el punto de vista de los residuos. Entonces, como eran productores o todavía continúan en el tema de los plásticos, entonces ser responsable frente a eso. Adicionalmente, que se beneficien los cultivadores de fruta. Otros, que haya muy buenas prácticas desde la ganadería. Y una cantidad de cosas en torno a la nutrición. Entonces definieron hacer un nuevo lanzamiento de
producto y de compañía le cambiaron la imagen corporativa, pero no es solamente la imagen de la forma, el color, del empaque, de todas esas cosas, no, ahí hay toda una filosofía inmersa dentro de eso. Cuando la gente se acerca a ver el diseño organizacional, encuentra que las unidades que soportan ese desarrollo de Alpina no son necesariamente las mismas que tienen todas las empresas. Entonces, por ejemplo, tienen una gerencia de conocimiento de cliente que es sumamente fuerte. Y esa gerencia de conocimiento de cliente, obviamente lo que va a hacer es a tratar de hacer todos los estudios de mercado para identificar qué producto es el que se va a poner en funcionamiento y qué es lo que la gente está reclamando. Pero al mismo tiempo, a partir de estudios y de muchas cosas, ese diseño organizacional que muestra Alpina es obviamente muy grande porque está en muchas zonas del país con mucha gente vinculada, pero ellos consideran que su reciclador, así no sea parte de la nómina, es parte fundamental del desarrollo organizacional. Entonces se aleja mucho de ese modelo que habíamos visto frío y calculador de las empresas que solamente se proyectan ante sus clientes como unidades económico-productivas y que simplemente pintan allí quiénes son los que están formando parte de eso y ni siquiera les ponen cara. Entonces, esto se ha ido, es un tema que se ha ido modernizando, es un tema que hay que cambiar y que es tan importante como definir una misión, como definir una visión o como definir unos valores organizacionales, unas políticas, un plan estratégico, en fin, todo lo que ya hemos visto que es absolutamente fundamental. ¿Para qué? Para que una personita que trabaja dentro de esa organización encuentre que tiene un desarrollo profesional, un desarrollo como persona, un desarrollo de sus anhelos y sus condiciones más elementales, que se proyecta la vida en la familia, que se proyecta en ella, que allí creció, que allí se quedó, en fin. Es que estos temas todos están encadenados, y son interesantes las lecturas que se pueden hacer. Entonces, así, el diseño organizacional será para nosotros la creación de funciones, procesos, relaciones formales en una organización, pero que deben tener en cuenta una gran cantidad de factores como el medio ambiente, el comportamiento de las personas dentro de la organización, lo que son, la que quieren proyectar, y todo eso es lo que hace verdaderamente a una empresa o a una organización. Entonces, nosotros acá identificamos específicamente que tenemos estructuras y diseños de organización reflejadas en metas, planes, en estrategia y adicionalmente en una estructura que es la que yo voy a mostrar al mundo entero. Entonces, pues, ¿tienen algún comentario que hacer con respecto al contenido de hoy? Que igual lo vamos a seguir presentando, alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran saber. No, señora. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces si tienen alguna duda, me dejan saber. Solamente nos faltaba conocer de Julián cómo te sientes en esta clase, has aprendido, te ha entregado el diplomado de herramientas nuevas, te ha servido para algo. Pues realmente sí, en algunas cosas como por ejemplo lo de la hoja de vida de la vez pasada, hay muchas cosas que no sabía y que ahora pues como que es una nueva, no sé si es nueva forma de llevar la hoja de vida. Sí, es una tendencia. Como a desenvolverme más en esos campos. O sea, yo soy muy reacio a como a estancarme en solo lo mío, pero esto me ha abierto nuevas puertas. Qué bueno. Me alegra, Julián. Bueno, entonces un abrazo para todos y me cuentan qué le pasó a David, por favor. Un abrazo y que tengan una linda noche y Gracias, profe. Gracias, profe. con el favor de Dios nos encontramos el jueves. Igualmente. Cuídense mucho mañana Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. y todos los días. Bueno, igualmente, profe. Gracias, chao. Vale, Hasta luego, profe. profe, gracias. Gracias, chao.